Vamos a ver Rabanim. Ya estamos en los Aharonim. Rab Eliyahu Mizrahi. Rab Eliyahu Mizrahi, o también conocido como el Mizrahi, es un Aharón. Nace en 1450 y fallece en 1526. Él es de Constantinopla o Constantinopol, que está en Turquía. Y después se pasa a Padua. ¿Padua o Padua? Padua. De hecho, el Abarbanel está sepultado en Padua. O Padua. Padua. De hecho, en hebreo se escribe con... El otro está en otro lugar, está en Padua. Vaya. Se escribe diferente. Porque el pronuncia es distinto, ¿no? ¿Y eso está en Italia? Es que se llamaba Padua antes de que lo enterraron. Después. Y en hebreo lo ponen con Vav. Padva. O Padua. Ahí, Padua. ¿Ok? Padua. Rab Eliyahu, y este es, recuerden, Rab Eliyahu Mizrahi. Rab Eliyahu Mizrahi fue discípulo de Rab Eliyahu Alevi de Constantinopla y del Rab Yehuda Mimins de Padua. En 1500, después de la muerte de Rab Moshe Kapsali, Rab Eliyahu Mizrahi fue nombrado gran rabino de Turquía y el sultán le concedió la misma autoridad con que había contado Rab Moshe Kapsali, apoyando sus decretos y resoluciones concernientes a la comunidad judía. Bueno, el sultán apoyaba al rabino en sus decretos, imagínense. Rab Eliyahu fue muy activo en la organización de la gente y la recaudación de dinero para ayudar a la absorción de los numerosos refugiados judíos que habían sido expulsados de España. Se fueron a Turquía. Y ahí es donde se desarrolla el ladino y todo eso, ¿no? Relata en su responsa que durante la mayor parte del año abandonó sus múltiples responsabilidades comunales como Dayan, juez, y Rosh Yeshiva, y dedicó tiempo a aliviar la situación de los refugiados, de tantos inmigrantes que venían de España. Rab Gershon Mizrahi, hijo de Rab Eliyahu, fue víctima de una calumnia según la cual había hecho una declaración verbal reconociendo a Mahoma como profeta, y fue una calumnia obviamente. En los países musulmanes esto equivalía a una conversión formal, y la vida de Rab Gershon corría peligro si no ponía en práctica su declaración mediante la adopción de la religión musulmana. Huyó pues a las islas del Mediterráneo, de Naxos, con X, no con C, Naxos. Una isla por Grecia, ahí tuvo que huir este rabino, y así escapó de la persecución de las autoridades. Ven, en España, la Inquisición. Y aquí con los turcos, imposición de que si no eres musulmán, bueno, no te obligaron a ser musulmán, pero si ya se había dicho que eres musulmán, tenían que corroborar que lo eras, a tal grado que este Rab, el Mizrahi o Rab Eliyahu, tuvo que... Rab Gershon tuvo que huir a las islas de Naxos. Los judíos locales, también antiguos refugiados, reanimaron el libelo y amenazando aún más a Rab Gershon. A estas señales de ingratitud, Rab Eliyahu escribió: hice lo mejor por ellos, a los exiliados españoles, sufrí por ellos cerca de un año juntando fondos, enfrentando grandes controversias con todas las comunidades. He excomulgado a muchos ricos debido a que no contribuyeron a las cantidades que se los solicitó. Me puse en riesgo a raíz de mi constante dolor y agotamiento, y por ellos me he olvidado mis estudios e investigaciones. Además de su conocimiento de Talmud y Alajá, Rab Eliyahu también era un gran matemático, astrónomo, dando incluso instrucciones a los estudiantes en estos campos de matemática y astronomía. Rab Eliyahu tuvo una fructífera carrera literaria. La más famosa de sus obras fue el comentario de la famosa exégesis de Rashi. Sí, claro, es el que comenta Rashi, el Mizrahi. Hay uno que es el Sfat Emet, pero otro comentarista de Rashi es el Mizrahi. Y es el que a partir de entonces se conocía como simplemente Mizrahi. Sí,
Esta obra erudita ayuda a localizar las fuentes talmúdicas y midrashicas de los comentarios de Rashi, responde a la mayoría de los cuestionamientos de Ramban e intenta resolver todas las dificultades relacionadas con el comentario. Vaya, es como el trabajo de Rashi, casi un complemento del trabajo de Rashi. Sepan que Rashi no dice nada de él. No es que así es la opinión de Rashi. No, Rashi se caracteriza por no opinar nada. Es como una computadora. Trae una fuente de lo que está hablando la Torah de algún otro lado, en el Midrash, en el Sifri, o en el Talmud, e incluso en el Yerushalmi, o en otra parte del Tanaj, para explicar un pasuk. Solamente cuando dice Rashi la palabra nirali, entonces sí, está diciendo a mí me parece, y lo dice, nirali, y no es muy común que diga, pero sí lo llega a decir, nirali, me parece que. En el Talmud sí es un poco más libre de explicar cómo él entendió el Talmud, pero en el Humash, en el comentario del Humash, él no dice nada. Una vez estaba en una discusión, esa es la opinión de Rashi. ¿Qué es la opinión de Rashi? Rashi no opina nada. Y entre más grandioso el comentarista, menos opina. Es más, yo siento que es de los que menos meten de sí mismos. Es básicamente una computadora. Todo lo que dice está fundamentado con otra parte de la Torah. Y es lo que hace el Midrashi, o es lo que hace esta edición que yo tengo, muy buena, de Rashi, donde dice cada frase que dice Rashi está sustentada en otra parte de la Torah, de un Midrash, de un Talmud, de donde sea. Entonces, por eso que Rashi pues no dice nada de sí, solamente cuando les dije Nirali, y Midrashi, al parecer se dio la tarea que aquí también se dieron en esta edición, de decir de dónde lo trajo. También, aquí como es el Perush de Rashi, aquí dice. También ahí el que le refuta a Rashi se llama Ramban Nachmanides, dice, ¿cómo dice eso? Y le empieza a refutar, y digamos que le pone Ramban las preguntas sin contestar. Mizrahi se da la tarea de contestar por Rashi las preguntas, que no pudo contestar Rashi porque Nachmanides fue después, que les hizo Rabbi Nachman. Rabbi Nachman hace preguntas y Mizrahi se da la tarea de contestarlas. Ese fue el Mizrahi. A mí hizo un poco bolas porque de repente decía Gershon y de repente decía Rabeliau, que es el mismo. No, Eliyahu es el papá. El hijo. ¿Sabe? Por lo menos así entiendo yo. Eliyahu es el papá. Pero el Mizrahi es el Rabeliau. Sí. El Mizrahi es el Rabeliau y su hijo será. Rab Gershon corría peligro. Rab Gershon Mizrahi, hijo de Rabeliau. Sí, su hijo, perdón, no me puse atención. Su hijo fue víctima de alguna calumnia verbal en el sí. Rabeliau fue muy activo en la comunidad y después Gershon Mizrahi, que le sucedió, su hijo de Rabeliau, fue víctima de una calumnia y tuvo que escaparse, y ahí es donde dijo, ¿cómo me hacen esto? Y la gran obra de Rabeliau fue el comentario sobre el exégesis de Rashi, la Torah, el Beur le Perush Rashi y a la Torah. Y no es el único Perush que comenta Rashi. Hay el Sfat Emet, no, Siftei Jajamim. Hay el Siftei Jajamim, que es el que casi muchos Sidurim lo traen, muchos Humashim lo traen, Siftei Jajamim, pero hay otro Perush de Rashi, además de Midrashi, hay del Maral de Praga, creo, si no me estoy confundiendo, un Perush de Rashi. De hecho, yo creo que es el Perush más perusheado, ¿no? Es un Perush que tiene muchos Perushim, creo que es el que más ha generado Perushim acerca de él. Por eso Rab Mizrahi se dio a la tarea de comentarlo. En la próxima ocasión veremos un estudio que se llama el Ein Yaakov, pero ya hablaremos de él. Es que bueno, no, todavía falta, y para que no acabemos diciendo el Shema, para no decir el Shema, les adelanto, el Ein Yaakov es como la Gemore, pero nada más la Gode. Es la pura Gode de la Gemore. ¿Qué es la Gode? La Gode es la parte de relatos. La Gemara tiene dos partes, las discusiones alágicas que llevan a conclusiones y leyes, pero no es de que es en forma de código, y de repente hay relatos agádicos.
si bien unos pueden ser estilo Midrash, otros nada más de que como de alguna Taná, alguna Morá, que le haya sucedido algo. El Ein Yaakov junta todos estos Agadot y es muy estudiado por los Balebatim. Al menos aquí en México no sé por qué, pero yo veo que hay de los años de antes muchos en Jacob. Rabino Goldberg con los Shonim estudiaba todas las noches en Yankee. Ah, ven. Es muy estudiado entre los Balebatim, los rabinos, el En Jacob, que es la parte agádica de la Gemara, y ya veremos quién fue el rabino que hizo ese compendio de los Agadot en la próxima oportunidad. Rabbi Hananiah ben Cashia Omer